la tierra prometida. La tierra prometida. Así que voy a tomar como referencia el libro de Deuteronomio en el capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11 de Deuteronomio. Quiero que lo tenga listo y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Muy bien, esta es la lectura de esta noche acerca de la tierra prometida y hoy quiero contextualizar porque nosotros hemos leído, hemos estudiado mucho acerca de lo que es la tierra prometida, acerca del pueblo del Señor y muchísimas veces, ¿no es cierto? Entonces sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Pero cuando hablo de contextualizar es importante que nosotros podamos comprender cómo puedo yo entender el mensaje para mi vida en estos tiempos modernos. Porque podemos vivir leyendo historias que han ocurrido, ¿no? Pero son historias que ya sucedieron, entonces podemos pensar que no tienen relevancia para nosotros. Pero si Dios los colocó allí, si Dios reveló su palabra, hay que comprender que está específicamente para que sirva para todos los tiempos. La palabra del Señor nunca es del pasado. La palabra de Dios es presente y es poderosa y está vigente todos los días de nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que comprender qué es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros en la actualidad. Porque yo vivo ahora en pleno siglo XXI, como usted también. Y esta misma palabra ha sido útil para los del siglo X, siglo XII, XVIII, etcétera, etcétera, y a lo que vendrá también, porque la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios es eterna. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, si nosotros hacemos un recuento o un análisis de lo que la Biblia nos enseña aquí, nos está hablando de Israel que habitaba en tierra desértica, pero antes habitaba en una tierra ajena como es la tierra de Egipto. Allí habitaba Israel y estaba en esclavitud. Solo un corto periodo de tiempo había vivido bien, digamos, atendido por el faraón, pero solamente un cortísimo periodo de tiempo. Sin embargo, pasado el tiempo, ellos fueron esclavizados porque había el miedo de que crezcan mucho y se hagan poderosos y entonces le haga la guerra a Egipto. Entonces Egipto temió, ¿no es cierto? Lo demostró su faraón, que representaba a toda la nación, y entonces ellos tenían miedo de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Entonces, amada iglesia, tenemos nosotros que prestarle atención a lo que sucedió en todo ese trayecto. No hay que olvidar que Dios le prometió una tierra prometida, la tierra prometida justamente, ¿no? Que era Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero resulta de que esa tierra estaba habitada por otras personas que no eran los propietarios de esa tierra. Eran personas que estaban usurpando, estaban ocupando una tierra que no les correspondía. Sin embargo, el Señor les habló que esa era la tierra que Dios le había destinado para este pueblo, porque era una tierra que tenía una atención de parte de Dios en todo aspecto, en su clima, en la producción, en todo aspecto. Entonces, ellos tenían que poseer esa tierra que Dios les había prometido. Cuando ellos salieran de Egipto, cuando ellos lograsen la liberación por la mano de Dios, usando a su siervo Moisés. Creo que toda esa historia nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que en el trayecto para llegar a la tierra prometida, Dios nunca les había dejado, no lo había desamparado,
en el camino Dios le mostró su gloria, ¿no es cierto? Pero no era la tierra que Dios quería que posean, porque todavía era el desierto. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en el proceso entre lo que han sido librados y van a poseer la tierra, hay un proceso que es el desierto. Y aún en el desierto, que es tan inhóspito y difícil, Dios no le iba a dejar, no le iba a abandonar. Eso creo que está clarísimo para todos los cristianos. Pero no es el desierto el fin, no es el desierto el objetivo, sino el desierto es la vía, el desierto es el trayecto, el desierto es ese proceso, es el tiempo de prueba, pero el fin, el objetivo es la tierra prometida. Eso creo que tenemos que saberlo con mucha claridad. Pero hay una situación que se dio durante esa época con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, muchos de ellos se acostumbraron a vivir en el desierto y pensaron que el desierto era el objetivo, que el desierto era el fin, o sea, digamos la finalidad. Pero no era así, solamente era la vía, el proceso por donde tenían que pasar y ser tratados para luego disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces, en este pasaje que acabo de leer, les está mencionando acerca de lo que iba a ocurrir. Iban a salir ya del desierto para poseer la tierra. Porque eso es lo que le dice. Oye, Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer. ¿No es cierto? Una cosa es poseer y otra cosa es desposeer. Pues desposeer viene a ser lo contrario. Dice, para entrar a desposeer, en este caso, iban a entrar a poseer la tierra, pero iban a entrar a desposeer a los que habitaban esa tierra. Los usurpadores, los que no deberían estar allí, pero estaban disfrutando del fruto, estaban disfrutando de las bendiciones que eran destinados para el pueblo de Dios. Y a otros estaban cosechando las bendiciones del pueblo del Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces había que quitarlos de ahí, había que desposeerlos, que eran naciones numerosas. Y escuche esto, y dicen, y le dijo el Señor de esta manera, a través de su siervo Moisés, le dice, son naciones más numerosas y más poderosas que tú. Mire, Dios diciéndole eso a través de Moisés al pueblo. Son ciudades y naciones más numerosas y más poderosas que tú. ¿A quién le está diciendo que son más poderosas que ellos? Que el pueblo de Israel. Le está hablando como un grupo de personas, como un grupo de gente sin armas, sin equipo de guerra. Viéndolo desde el punto de vista natural, ellos no eran tan poderosos como aquellas naciones que sí eran poderosas porque estaban muy equipadas y bien adiestradas para la guerra. Escúcheme, aquí tiene que usted hacer una clarísima diferencia entre alguien que naturalmente en su fuerza, como es, y alguien que en la fuerza de Dios es diferente. Israel con la ayuda de Dios era distinto, pero Israel solo en sus fuerzas era como nada. Eso es lo que sucede. Y le está hablando aquí a Israel como gente, como ciudadanos, como personas, ¿no? Y que porque algunos de Israel, y como en estos tiempos, tratan de mirar la vida en sus fuerzas y quieren conquistar el mundo, quieren conquistar el éxito en sus fuerzas. Y entonces el Señor les dice, ¿saben qué? Esos poderes del exterior son más poderosos que tú. El hombre sin Dios no tiene la fuerza que debe tener cuando tiene a Dios en su vida. Dele un aplauso al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Son principios que tenemos que nosotros tenerlo muy claro, ¿no es cierto? Tenemos que tenerlo bastante bien, ¿no es cierto? Con lucidez tenemos que tener las cosas de lo que nos dice la palabra del Señor. Muy bien, amada iglesia. Ahora quiero centrarme aquí un momento. Cuando hablo de contextualizar, es hacer una comparación
entre Israel y entonces, hermanos, Canaán. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Perdón, Canaán, la antigua Canaán, y nosotros, la iglesia, el pueblo. Muy bien. Entonces, Canaán puede representar, escúcheme, aquí lo apunté, de modo apropiado la herencia presente del creyente. La herencia presente del creyente puede muy bien representar eso, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando acerca de Canaán, ¿no? Entonces, escúcheme, amada iglesia, no hay que olvidar lo que dije hace un momento, que en Israel o en el desierto, la gente vivía tomando agua, comiendo el pan de lo que Dios le daba, o sea, maravillosamente, Dios los bendecía, Dios les entregaba, y entonces ellos podían disfrutar del alimento, del pan, de toda la bendición que Dios les había prometido. Escúcheme esto, quiero que me preste atención aquí, ¿no? Entonces, una cosa es la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, hay riqueza, y donde ya se había demostrado, amada iglesia, ya se había demostrado que de verdad fluía leche y miel, de verdad había abundancia, de verdad había prosperidad, de verdad había muchísima bendición. O sea, eso sí, ya se sabía, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, en el trayecto, insisto, a ellos nunca les faltó el pan, a ellos nunca les faltó la comida, a ellos no les faltó el agua, a ellos nunca les faltó las bendiciones y los beneficios de parte del Señor. Nunca les faltó, ¿no es cierto? Muy bien. Y como nunca les faltó, ¿no? Como nunca, amada iglesia, hubo necesidad de aquellas cosas. Entonces muchísimas personas que habitaban en el desierto, los israelitas, muchísimos de ellos, ¿qué sucedió? Se acostumbraron a eso que tenían en el desierto. Ahora, lo que Dios les daba era mientras tanto habitaban el desierto, porque si no se morían, si no comían, si no tomaban, ¿no es cierto?, el agua, ¿no? Entonces, lógicamente, ellos se podían morir. Entonces Dios, mientras están en su prueba, los iba sustentando, los iba protegiendo con mano poderosa. Pero insisto, no era el objetivo que vivan en el desierto, solamente es el proceso. La tierra prometida era la finalidad, la tierra prometida era el lugar donde tenían que llegar, y ahí tenían que posesionarse y ahí disfrutar de todo cuanto Dios les estaba dando. Ya dije que estaba ocupada por otras personas que eran muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Mejor preparados en su ejército, y así estaban ellos. Muy bien. Entonces, una diferencia entre aquellos que anhelan por la fe poseer la tierra, aquellos que luchan y pelean en el proceso, y aquellos que se conforman con el agua y el pan y olvidándose de la tierra que Dios les prometió. El hecho que Dios les bendecía no significaba que ellos tenían que conformarse y tener la mentalidad del desierto, sino que tenían que tener la mentalidad de conquista para ingresar a la tierra que Dios les prometió. ¿Qué se necesitaba? ¿Cuál era esa característica del hombre de Dios, de la mujer de Dios? Esa dosis necesaria para poder entrar a la tierra prometida. Era necesario fe, era necesario creerle al Señor, era necesario confiar en las promesas de Dios y esperar en Él, pero con una fe no pasiva, porque la fe tiene que ser activa, la fe tiene que ser activa, la fe tiene que ser accionada, no puede ser una fe pasiva, y eso es lo que todos debemos nosotros comprender, ¿no? Entender. Debe ser activa, no pasiva. Debe ser activa. O sea, actuar, movernos, hacer las cosas y no esperar que
por magia sucedan como algunos piensan, ¿no? Que solamente por la casualidad o por la suerte van a suceder las cosas, pero usted sabe que eso no va a suceder. Dios quiere que haya una dosis de acción de parte de sus hijos para que puedan ver la gloria del Señor. La Biblia dice que sin fe nadie podrá ver la gloria de Dios, nadie podrá ver al Señor. Entonces, quiero centrarme en que nosotros también estamos buscando, yéndonos a poseer nuestra tierra prometida. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo sé que a veces para muchos la tierra prometida viene a ser el cielo, ¿no es cierto? Es tu tierra prometida. De repente lo podemos ilustrar así, ¿no? El cielo es tu tierra prometida, donde mientras pases por este mundo que es el desierto, un día llegarás y poseerás esa tierra prometida. Bueno, se puede ilustrar de esa manera también como una forma de hacer un ejemplo. Me está entendiendo, pero resulta que el cielo no está poseído por tiranos, por invasores, no está poseído por gente mala, ¿no? Y que yo tengo que entrar y luego sacar a los que están ahí, no. Por lo tanto, no necesariamente tengo que mirar el cielo como mi tierra prometida, ¿no es cierto? Más bien, mirémonos la tierra prometida como el lugar de tu herencia, el lugar de tu bendición mientras estés en el trayecto, mientras camines en este mundo. ¿Qué significa? Que mientras salimos del pecado, del mundo que ha absorbido nuestra bendición, que Satanás ha golpeado nuestra herencia, que Satanás ha hecho añicos, ¿no es cierto?, todo aquello que nosotros que deberíamos disfrutar. Pero Dios nos prometió que mientras nosotros pasemos luchas y pruebas, Dios aquí nos bendeciría mientras estemos aquí. Aquí deberíamos disfrutar también de una familia que le honra a Dios. Deberíamos disfrutar, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice que yo quiero, hermanos, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Una prosperidad integral. ¿Quién no quiere tener una familia que le honre a Dios? Tener una vida cómoda, sin necesidad de buscar riquezas de repente, pero por lo menos tener las bendiciones para poder disfrutarlas y poder no tener cargas y presiones mientras le servimos a Dios. En otras palabras, el lugar de reposo, el lugar de la tranquilidad. Sabe que no es tan fácil cuando un hombre de Dios o un cristiano quiere servirle, quiere honrarle al Señor, pero está pasando por pruebas económicas terribles. Anhela, sueña honrarle al Señor, pero no puede. Quiere ser útil, pero resulta que está impedido, está limitado, está pasando por desierto. Pero Dios le ha prometido, hermano amado, aún bendecirle en esta tierra, añadirle, ¿no es cierto?, mostrar su gloria y su poder en esta tierra. También en este mundo, que sea un profesional, que sea un hombre de negocios, que sea un hombre que pueda alcanzar sus sueños, sus objetivos, tener una casa bonita. No está mal, con tal de que eso no nos esté cegando acerca de nuestra relación con Dios. Porque mire, la gente podría haber anhelado llegar a Canaán y sin embargo romper su comunión con Dios, romper su relación con Dios, y eso desagradaba a Dios. Por supuesto que muchos deseaban llegar a Canaán, pero no entraron por causa de su pecado, por causa de su incredulidad. Les quiero leer un pasaje bíblico aquí, que está en Hebreos capítulo 3, el verso 17. Dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dice la palabra en pregunta, ¿no? Aquí en Hebreos 13, 17, repito. ¿Y con quiénes estuvo él, habla del Señor, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Qué hizo que esta gente se quede en el desierto? ¿Qué es lo que hizo que esta gente que quería entrar a la tierra prometida, pero no entró? Fue por causa de su pecado, fue por causa de su iniquidad, porque eso disgustó al Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué cosa hace que uno sea impedido, ¿no es cierto?, de poder disfrutar de la comunión, de la bendición del Señor? Es el pecado, inclusive de entrar a la presencia de Dios. Porque hay personas que pueden ser cristianos y por alguna razón resbalan y se reconcilian y arreglan cuenta con Dios, pero hay personas que disfrutan del pecado, que viven en el pecado y no quieren cambiar su vida.
Eso es lo que dice la Biblia, que el que peca es del diablo. En otras palabras, el que practica el pecado. En otras palabras, es aquel que vive y disfruta del pecado. Hay una diferencia entre el cristiano que resbala por alguna razón, sin intención, cedió, cayó, pero inmediatamente vuelve al Señor, se humilla y reconoce su condición. Y Dios lo perdona, porque Dios conoce la actitud de este hombre o de esta mujer, ¿no? Pero el que se deleita en el pecado, el que se burla de Dios, el que dice a mí Dios no me va a tocar, entonces ¿qué está haciendo? Está deshonrando a Dios y está pisoteando la sangre del Cordero. Y dice la Biblia que aquel que pisotea la sangre del Cordero, ya no queda más otro sacrificio, porque hay un solo sacrificio, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente. Dele un aplauso al que vive. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amada iglesia, entonces Dios es glorioso, Dios es poderoso, y nos gozamos en el Señor y en su palabra, ¿no es cierto, amada iglesia? Gloria a Cristo. Entonces el pecado impide disfrutar la bendición. El pecado impide disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, tanto aquí en la tierra como también en la presencia del Señor, allá en la gloria. Porque en el cielo no va a entrar corrupción, en el cielo no entra iniquidad. Por eso Dios trata con nosotros mientras estamos en este mundo. Nos purifica, nos limpia, nos prueba como al oro, para quitar toda impureza. Por eso a medida que pasan los años y cuanto más tratados somos por el Señor y más nos humillamos, se da cuenta usted que más nuestras vidas van cambiando, más vamos entendiendo las cosas espirituales. Es porque Dios está completando su obra, porque el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el momento que tengamos nuestro encuentro con el Señor. Diga gloria a Dios. Dios hace esa labor para que nosotros seamos preparados, ¿no es cierto?, alistados, para que podamos tener un encuentro con el Señor. Así que no te asustes por las pruebas, las luchas, las batallas, el desierto. Es el trato de Dios para que podamos nosotros estar preparados para disfrutar aquí, pero también sobre todo allí en la presencia del Señor. La diferencia está en que allá será para siempre, por toda la eternidad. Bendito es el nombre del Señor. Entonces tu tierra prometida para ti, digamos, es el éxito ministerial, para la gloria de Dios, por supuesto. Es que consolides tu trabajo en el Señor. Es que consolides una familia que le honre a Dios. Maravilloso es escuchar decir: yo tengo familia, esta es mi cuarta generación, porque mis abuelos fueron cristianos, porque mi papá fue cristiano y mi mamá también, porque yo soy cristiano y ahora la siguiente generación, mis hijos son cristianos. Es de cuarta generación. Y hay otros que son mis nietos, son cristianos, son quinta generación, porque Dios es Dios de generaciones. Aleluya. Qué maravilloso es saber que nuestros abuelos le han servido a Dios, nuestros padres le han servido a Dios, y nosotros le servimos, nuestros hijos le sirven y nuestros nietos le servirán. Tenemos que trabajar para eso, y es hermoso trabajar y saber que así son las cosas. Pero qué triste es haber sido malos discípulos, haber formado mal a los hijos, y nosotros ser esa generación que le honra a Dios, pero nuestros hijos lo deshonran. Eso es algo terrible, porque significa que hemos trabajado solamente por nosotros, pero no hicimos nada por nuestros hijos. ¿No es cierto? ¿Saben una cosa? Unos piensan que hay que estar de allá a los hijos golpeándolos, que sí, que ahora no. Cuando nosotros deshonramos a Dios, ya estamos preparando el camino para que nuestros hijos lo deshonren también. Pero cuando nosotros honramos nuestra casa, cuando Dios siempre es el Señor de nuestra familia y nuestros hijos ven, ellos aprenderán siempre a conocer que a Dios se le honra. Entonces, amada iglesia, hay una labor importante. ¿Cuántos de ustedes, papitos, que son de Adén, y otros de nuestros amigos también, están pendientes de sus hijos para que sus hijos conozcan del Señor? Tú, mi hermano, que tienes hijos, no, mi hijo ya tiene 15 años, pues ya es muy grande. ¿Cuántos de tus hijos tú estás preocupado en que por lo menos se conecten una horita en las transmisiones de Adén Kids?
donde hay enseñanza no solamente para niñitos chiquititos, hay enseñanza hasta para adolescentes, porque está diseñado para eso. Solo una horita. Si tú te estás preocupando, qué importante, estás pensando en la siguiente generación. Pero si solamente piensas en ti, no te importan tus hijos, estás maldiciendo a tu siguiente generación. No estás trabajando por ellos. Pero estoy creyendo que tú sí estás preocupado en eso. Ayúdalos. No es un asunto solamente, a ver, vean, prendan el internet y vean. No, es el tiempo de la familia. Porque ahí me alegra mucho cuando escriben los papitos: mi niño está, mi niña está. Significa que ellos están atentos también. Porque el trabajo de Eden Kids es un trabajo unido entre la iglesia, el ministerio de niños y las familias, para que los padres estén atentos y les hagan recordar a sus niños: esto han pedido, esto han dicho y hay que hacer esto. Les ayuden, porque ellos no tienen recursos. A veces hay que comprar una cartulinita, de repente una gomita, que no es mucho, pero igual hay que invertir. Y los niños aprenden a honrar a Dios aún invirtiendo, viendo a sus padres que compran. Cuando ellos crecen, sabrán que en la obra de Dios invierte y que la bendición de Dios nunca faltará en su casa. Así es, papito. Espero que lo estés haciendo. Si lo estás haciendo, te felicito. Yo mismo estoy pendiente, personalmente estoy pendiente de Eden Kids, personalmente, todas las semanas desde el inicio hasta el día de hoy, porque es una responsabilidad. Y no solamente yo, estamos pendientes 5 personas en casa, y están pendientes otras personas también, otros equipos de trabajo, como el equipo de Bio y el equipo de Grace, y estamos trabajando. Entonces, estamos pensando en la siguiente generación. Satanás está pensando en destruir esa generación, volverlos homosexuales, volverlos drogadictos, prostitutas, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? Estamos trabajando de la mano del Señor para que esa generación sea bendita y sean los que prediquen la palabra a esa generación que se pierde. Bendito es el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Dele aplauso al que vive. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, tu tierra bendita, tu tierra deseada, es una familia consolidada, es un ministerio fuerte, hermano amado, es una bendición financiera para que le honres al Señor, porque es hermoso cuando tú honras a Dios con tus recursos. No estás que pides a los demás, a lo más enseñas para que otros lo hagan, pero igual uno aprende y dice: lo voy a hacer, voy a invertir. Porque hemos aprendido a honrarle a Dios, porque ya aprendimos que si honramos a Dios, Dios nos bendice, aunque no le damos para que nos bendiga. Pero Dios es fiel, y le honramos y bendecimos y nos gozamos y nos alegramos y vemos la mano del Señor en nuestra familia. ¿No le has probado? La Biblia dice: probadme en esto, y yo, dice, abriré la ventana de los cielos. También dice: yo reprenderé al devorador. Ese es el principio acerca de honrarle al Señor con todas tus fuerzas. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, en base a estos 2 versículos que he citado acerca de poseer y desposeer, poseer la tierra desposeyendo a los invasores, que son más fuertes, pero que con Dios los vamos a vencer, ¿no es cierto? Entonces, y luego aquí, y dice: y el Señor se disgusta con aquellos que pecan. Eso lo dijo Israel. Cayeron en el desierto por causa de su pecado, dice la Biblia. 40 años. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Otra generación. Los que le creyeron, como dice la Biblia, los que tenían otro espíritu, porque eran de un espíritu diferente, ¿no es cierto? No un espíritu de mediocridad, de derrota, ¿no? De ser cobardes. No. Dios quiere que sea tu fe activa, que no sea solo de labios. Hoy sí yo tengo fe, hermano, aleluya, yo tengo fe. No, no se trata de decir que tienes fe, se trata de tener fe, se trata de actuar, de moverte, de hacer las cosas, de creerle a Dios y moverte en ese nivel. Y después, ¿qué sucederá? Sucederá lo que tiene que suceder. Significa que las cosas que has creído irán ocurriendo, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, piensa en la herencia que Dios te quiere dar. Tus hijos ya son una herencia. Escúcheme, pero ¿saben qué? Muchos de nuestros hijos, de los hijos de algunos hermanos,
esa herencia está invadida. Recuerde que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Muchas de esas herencias están invadidas por demonios, invadidas por paganismo, por pecado. ¿Por qué? Porque otros poderosos están controlando esa juventud, están controlando esos hijos. Son hijos que viven en el alcoholismo, hijos que viven en la perdición, escuchan música mundana que es satánica, que no honra a Dios, ¿no? Persiguen cosas del mundo, cosas de la carne, tienen anhelos de fornicar. Y entonces, ¿qué ha pasado? Están tomados y controlados por fuerzas malignas. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Esa área también tenemos que conquistar. ¿Qué anhelamos? Desposeer a esos invasores, porque nuestros hijos deberían estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces no puedes quedarte diciendo Dios me da pan y Dios me da agua estando en el desierto. Dios tiene más para darte. Dios quiere que poseas la bendición, y tu herencia lo está tomando otro, cuando tu herencia debe ser para la gloria del Señor. Recuerda también, hermano, Dios te llamó para ser bendecido y para prosperar. Pero es herencia de bendición, porque dice que todos ya hemos sido bendecidos con toda riqueza celestial, conforme a sus riquezas en gloria. Dice que ya estamos bendecidos, somos bendecidos. Pero ¿qué pasa? A veces no disfrutamos. ¿Saben por qué? Porque otro ha tomado y ha poseído nuestra bendición. Pero paso a paso, en fe, vamos viendo cristalizado lo que estamos anhelando. Nos atrevemos a hacer cosas sin recursos. Eso es fe. Porque estamos creyendo de que lo vamos a tener, pues estamos creyendo en aquella tierra prometida, en aquella promesa que Dios nos ha declarado, que Dios nos ha prometido. Hay que pensar en algo. ¿Cómo es la posesión, el carácter de la posesión? ¿Saben? Voy a mencionar algunos puntos aquí, unos 5 o 6 puntos importantes acerca de lo que es nuestra bendición, nuestra promesa para nosotros, para tu familia, para tu descendencia. ¿Me entiende, amada iglesia? Muy bien. Entonces, número 1, basado en los pasajes que hemos citado, número 1, quiero hablar acerca del carácter de nuestra posesión. Lo que vamos a poseer, la riqueza, la bendición, la familia, lo que Dios nos da para disfrutar. ¿No es cierto? Porque una cosa es que estemos pasando en este mundo. Recuerde que hay aflicciones, pero en ningún momento nos dijo que desde el nacimiento hasta la muerte va a ser puro sufrimiento. No, va a haber aflicciones, significa que esporádicamente, pero Dios quiere que disfrutemos de la paz y el gozo y la felicidad en el Señor. Los problemas que ocurrió con los apóstoles en los tiempos bíblicos han sido por los problemas políticos, y cuando hay problemas políticos se sufre. La Biblia dice que cuando un impío gobierna, el pueblo gime, pero cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Qué está enseñando entonces la palabra aquí? Está diciéndonos que hay tiempos de aflicción, hay tiempos de tristeza, pero no es todo tiempo, ¿no es cierto? Hay tiempos de dicha, de alegría, y son más los tiempos de bendición, de alegría, de disfrute. Son más, amada iglesia. Eso hay que comprender y hay que entender de lo que Dios nos dice, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, amada iglesia, el carácter de nuestra posesión. ¿Cómo es nuestra posesión? Lo voy a leer en un pasaje que está en la Biblia para conocer cómo es la posesión. Es importante que sepamos esto, ¿no? ¿Cuál es el carácter de la posesión? En Deuteronomio capítulo 11, el versículo 10 y el versículo al versículo 12, del 10 hasta el 12. Atentos, por favor, todos, ¿ya? Dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Mire, ¿cómo es esa tierra que va a poseer? Es una tierra, dice, de montes, de vegas,
de que bebe las aguas de la lluvia del cielo, mire. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, mire, no han entrado a la tierra prometida, pero Dios cuida esa tierra, porque esa tierra le pertenece a sus hijos, ¿no es cierto? Tu Dios, dice, cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, todo el tiempo está la atención del Señor sobre la tierra prometida. Ahora, si contextualizamos cuál es tu tierra prometida ahora para ti, es el lugar de la promesa del Señor, es todo lo que Dios te prometió. Una familia bendecida, una vida exitosa económicamente, un ministerio próspero, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Todo lo que tú sueñas y anhelas y que son buenas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ahora pregunto, ¿eso estará descuidado? ¿Lo que Dios quiere para ti está descuidado? No, lo tiene preparado, lo tiene bien cuidado y lo tiene muy atendido. ¿Me está entendiendo? Lo tiene muy atendido. Entonces, amada iglesia, hay que comprender nosotros que a pesar de que está muy atendido, involucra mucho nuestra parte importante, la parte que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que operar? Nosotros como cristianos, es fluir en fe, es caminar en fe, es actuar con fidelidad, ¿no es cierto? Mientras tanto, porque por la fe lo vamos a tener. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, amada iglesia, si en caso yo sé que Dios lo tiene guardado, pero yo me descuido ahora? Yo me descuido. ¿Saben una cosa? Muchos otros tal vez van a disfrutar de lo que era para nosotros, porque muchos se quedaron en el desierto, murieron, a pesar de que Dios seguía cuidando esa bendición. Dios sigue cuidando la bendición, pero, amada iglesia, muchos descuidaron, muchos perdieron esa tremenda oportunidad por no permanecer firmes delante del Señor. Entonces, por si acaso, número uno, la posesión está muy cuidada. Es una tierra regada por las lluvias y sobre la que está la atención de Dios continuamente. Así está. Todo aquello que Dios tiene reservado para ti está bien cuidado, está bien protegido continuamente. ¿Qué tienes que hacer? Creer y caminar y tomar en fe lo que Dios prometió para ti. Créele por una familia sacerdotal, créele por una empresa grande, créele, amada iglesia, por todas esas cosas extraordinarias de parte del cielo. Número dos, otro asunto importante, las dificultades que se deben esperar. Sí, Dios cuida, ¿no es cierto? Pero hay que saber que tenemos que pasar algunas dificultades. Voy a leer rápidamente Deuteronomios capítulo 9, verso 1 y 2. Oye Israel, dice, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Parecido al otro pasaje, ¿no es cierto? Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Preste atención aquí, por favor. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, acuérdate, los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir. Esto era una palabra que se usaba mucho antiguamente. Decían, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? A los hijos de Anac se le llamaban los anaseos. Y la gente hablaba mucho y decía, ¿quién se sostendrá en pie delante de los hijos de Anac? Era una expresión que se usaba mucho en esos tiempos para referirse que esos hijos de Anac, los anaseos, eran gigantes, guerreros, gladiadores, fuertes. ¿Quién podía mantenerse en pie si todos habían sido derrotados? ¿Y saben qué? La tierra de la posesión de ellos, del pueblo de Israel, estaba invadido por esa gente. La pregunta es cómo tenían que sacarlos. Ahí viene el asunto. Hay dificultades, pero hay una cosa, esa es prueba. Pero en medio de la prueba, ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con vosotros. Así que, hermano, la vida no es color de rosa.
La vida es necesaria, las pruebas, para que nosotros podamos disfrutar después la bendición, porque es tu conquista, pero tu pelea no es solo. Aunque parezcan gigantes que no podrás vencerlo, pero con la ayuda de Dios lo vas a poder hacer, porque Dios no te ha desamparado jamás. Y es la promesa de Dios. Y si Dios lo prometió, Dios nunca cambia. Bendito es el nombre de Jesús. Así que quiero que sepas, una conclusión de esta parte es que los hijos de Anac son los ladrones de tu herencia. Piensa quiénes son los ladrones de tu herencia. Tal vez ese es un gigante que tú lo estás alimentando, que es tu falta de fe. Tal vez sea tu falta de decisión, tu falta de determinación, tu dejadez. De repente, tu falta de organización, tu falta de fidelidad. No le honras al Señor. Entonces son gigantes que te quieren aplastar y tienes que pelear contra ellos. No estás solo. Son esos anaseos que son ladrones de tu herencia. ¿Y saben quiénes tienen que echarlo fuera? ¿Quiénes lo hicieron? Israel mismo. Ellos tuvieron que entrar, ellos tuvieron que desposeer a los anaseos, a los gigantes, pero no estaban solos. Fue con la ayuda de Dios. Resulta que mucha gente piensa que Dios lo va a hacer y se acabó, y al final ahí vendrá mi bendición. No, es necesario que tú pelees, que tú luches, porque Dios ya te tiene prometido la bendición. Número 3, una condición que hay que recordar. Una condición que hay que recordar. Hay una parte en la Biblia que dice: no pienses en tu corazón diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. No es por tu justicia, ¿sabe? ¿No? Dice Deuteronomio capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice: no por justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Escúcheme, qué interesante. Algunos dicen: me dio la bendición porque yo era bueno, porque yo soy lo máximo. No, es por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué fueron expulsados esa gente? Por su iniquidad, por su pecado, por su maldad. Entonces, amada iglesia, Dios le entregó a su pueblo. Ahora usted preguntará: ¿y qué pasaría si no eran pecadores? Entonces estarían poseyendo una tierra que era una bendición también para ellos. Pero como Dios prometió al pueblo, tenían que ellos hacerlo desposeer. Pero nunca dejará a alguien sin su herencia. Todos poseerán la bendición. Así que como ellos andaron mal, el Señor no los soportó y los sacó y metió a su pueblo. Y ellos poseyeron. Y recuerda, fue por la gracia de Dios. Nunca te enorgullezcas diciendo: es por mi fuerza, es por mi plata, es porque yo sirvo. No, es por la gracia de Dios. Es la mano de Dios quien nos bendice, quien nos añade continuamente. No te olvides de eso. Voy al siguiente. Las actitudes que tienes que mantener. ¿Cuál es la actitud que tienes que tener pensando en tu tierra prometida, pensando en tu bendición, en la promesa del Señor? La actitud se encuentra aquí en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y te digo, mi hermano, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, mi hermano? ¿Qué pide Dios de mí? Dice: si no, aquí quiero apuntar 4 cosas. Número 1, sino que temas a Jehová tu Dios. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3, y que lo ames. Número 4, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Voy a repetir 4 cosas, 4 actitudes que el Señor quiere que tengas mientras camines en el desierto para poseer la tierra. Escucha. Número 1, que temas. Número 2, que andes delante de Dios en sus caminos. Número 3, que lo ames. Y número 4, que le sirvas. ¿Estás haciendo estas 4 cosas? ¿Le estás sirviendo a Dios? Servirle a Dios es hacer la obra de Dios, es hacer lo que Él quiere. Y entonces no nos extrañemos cuando hayamos pasado toda una vida peleando y luchando en nuestras fuerzas. Pero cuando hemos pecado por haber abandonado al Señor de todo, cuando Él nos ha
pedido y nos ha dicho que debemos hacer. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Penúltimo ya, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que ejercitar nuestra fe. Nuestra fe debe ser ejercitada. Dice Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es fe. Hay que creer, a pesar que las cosas parecen contrarias. Hay que confiar, hay que mantenerse creyendo, porque la fe es lo que hace que Dios mueva su mano y que Dios te pueda bendecir. Dios no se mueve por sentimientos. Hay gente que dice, voy a ayunar y no corto mi ayuno hasta que Dios me responda. Eso se llama huelga de hambre. Eso se llama hacer una movilización para imponerle al Señor. Hay gente que hace eso. Si tú no haces esto, entonces yo no hago esto. Eso es malo, no está correcto. He escuchado mucha gente que dice eso. Si no me sanas, entonces no te serviré, pero si me sanas te serviré. O sea, es condicional. Hermano, tú tienes que servirle a Dios porque Él es digno. Porque Él es digno de gloria y digno de honor. Sé que por su gracia Dios les hace el favor, pero no es que Dios cae en presión. Entonces, amada iglesia, tenemos que ejercitar nuestra fe. Hay que creerle a Dios. Sucede lo contrario de lo que has orado, sigue creyéndole al Señor. Muchas cosas que hemos venido haciendo ha sido en fe. Sucedían cosas contrarias, parece que nos iba a dar, pero igual nos manteníamos firmes porque habíamos creído en el Señor. ¿Y saben qué pasó? Usted lo sabe. Siempre Dios se glorificó porque le hemos creído. Si hubiésemos dudado, entonces no hubiésemos visto la mano de Dios. Algunos dirán, sí hemos visto, pero no hicieron nada. Están viendo la bendición de otros. Hay que vivir con la fe que Dios quiere que tengamos. No debemos chupar la fe de otros. No debemos vivir con la fe de otros. Ay, hermano, bendíceme, hermanos, dame, hermanos, por favor, necesito. ¿Es bueno bendecir a otros? Por supuesto que sí. Pero hay que aprender a vivir usando nuestra fe. Y al contrario, siendo de bendición para otros también. Bendito es el nombre de Jesús. Y termino con la última parte, número 6. Hay una victoria que lograr, ¿no es cierto? Dice, nadie se sostendrá delante de vosotros, y el temor de vosotros será sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 11, verso 25, lo leo una vez más. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y en Lucas capítulo 21, verso 15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amada iglesia, entonces hay promesa del Señor. Hermano amado, gózate si pasas tus pruebas, porque es el proceso. Piensa en la bendición, piensa en lo que estás soñando, pero actúa. Estás soñando en una empresa, en una fábrica, entonces le has creído a Dios, has orado, has hecho muy bien. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Esperar a la suerte? No. Entonces, ¿qué haces? Te capacitas, así sea online. Estás aprendiendo más, estás conociendo más, vas comprando aunque sea máquinas chiquitas, poquito a poquito, no importa, pero eso es acción. Estás trabajando en fe. Entonces lo verás, porque Dios honra a los que le honran porque confían en Él. Pero si tú dices, yo creo, hermano, yo oro, yo declaro, yo decreto y digo y así es, y estás luego esperando la suerte y no haces nada, Dios quiere bendecirte, pero te encuentra desprevenido, te encuentra en ociosidad, no te encuentra haciendo nada. Pero creo que tú no eres así. Tú eres de las personas que le han creído a Dios, que están luchando, están peleando, pero están haciendo algo. ¿Me está entendiendo? Eres jovencito, estás en la casa de papá, mamá, y estás diciendo, gloria a Dios, yo voy a ser un profesional, yo voy a tener mi negocio, mi empresa, voy a hacer mi fábrica, pero estás todavía esperando de papá un plato de comida, estás esperando que papá pague la luz, que papá pague el agua. Entonces, ¿sabe cómo se va a ver? Es cuando tú desde ahora trabajas, te esmeras, te esfuerzas y aprendes a moverte, a administrar tus recursos. Y entonces dices, este hombre está preparado para administrar grandes recursos. Si no lo hacemos, entonces no veremos la gloria de Dios. A su nombre, amada iglesia. Bendito es el nombre de Jesús.
Amada iglesia, vamos a agradecerle al Señor, vamos a orar, pero no se olvide, cada domingo le honramos a Dios con nuestra ofrenda. Vamos a honrarle en este momento. Voy a pedir un sobre para que también aquí le podamos honrar, le podamos dar al Señor de todo cuanto Él nos ha añadido y bendecido. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a agradecer. Ya sabe usted que después de que con su familia usted le honra al Señor con su ofrenda, usted puede depositar, ¿no es cierto?, a la congregación lo que Dios le ha añadido y usted le ha honrado, ¿no es cierto? Y ahí es una forma también de que se mueve la honra para Dios. ¿Estás honrando a Dios? Entonces gózate en el Señor, alégrate y que haya paz en tu corazón. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias infinitas por todo cuanto tú, Señor, nos has dado, nos has añadido y nos has bendecido. Gracias te doy, mi Dios amado. Solo a ti sea la gloria, sea la honra y sea el honor. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Estamos agradecidos, Señor, por lo que nos provees, por lo que nos añades, por lo que nos bendices. Estamos seguros, Señor, que nuestra bendición y nuestra herencia está segura en tus manos. Tú suples toda necesidad y veremos, Señor, nuestra herencia grande y que también te honre a ti. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.